Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Después de las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias, llegamos. Equipo esta noche formado en la parte técnica por Pedro Verástegui, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. La gratitud a todos por estar ahí conectados y compartiendo este espacio en blanco. Nuestra compañera Teresa Vilas nos da los medios de contacto. Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp, 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, que ya están dispuestos para recibir vuestras consultas. Y vamos ya con los temas que esta noche os hemos preparado mientras quedamos a la espera de esos Reyes Magos que ya se acercan por el horizonte, que ojalá se lleven todo lo malo y nos carguen de venturas y buenas cosas a todos. Recién comenzado el año nuevo, os proponemos nuevas aventuras en el espacio en blanco. Y avisamos, no son muy luminosas, pero la oscuridad es necesaria para que brille la luz. Por azares de la semana, hemos reunido en nuestro programa temas que tienen que ver con el reverso oscuro. Comenzaremos con un sacerdote experto en exorcismos. Junto a él, trataremos de conocer a las almas errantes. Seguiremos camino para buscar el rastro de los ángeles caídos. Y para terminar, algo más luminoso. Seguiremos las huellas del camino de las estrellas. Esa es nuestra propuesta de hoy. Conocer la oscuridad nos acerca más a la luz. Disfruta de ello. Hoy nos visita en nuestro estudio uno de los mayores conocedores del mundo que queremos visitar. Es el padre Fortea, y él lo ha llamado almas errantes. Ya veréis, tiene mucho para descubrirnos. Enseguida vamos con él y avisamos, el tema es impactante. Mira la música que te hemos puesto para recibirte. ¿Te gusta? Es muy profunda. Es muy profunda y tiene que ver con los temas que tú tratas. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Yo no me acuerdo ya. Estaba hablando con Rosa y la gente del equipo y Natalia. Todavía había muchos pelos negros en mi cabeza.
Fue hace muchos años. ¿Tantos? Sí. Fue antes de ir a Roma. Sí. Bueno, este es nuestro invitado José Antonio Fortea, que acaba de sacar un libro que se llama, bueno, más que un libro, yo qué sé qué es esto, una ópera demoníaca, pone aquí, tratado sobre las almas errantes, y eres sacerdote, teólogo y exorcista. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, lo sabes, que desde hace muchos años veo, en fin, la seriedad y el afán con que te tomas tu trabajo. Supongo que como tú. En campos distintos, pero colaborando en la dirección de la verdad, eso estoy seguro. Hoy voy a ser un poco crítico contigo, ¿vale? Adelante. Han venido amigos a estar con nosotros, os saludamos. Este es nuestro invitado y con él esta noche, iniciando el año, este es un programa para comenzar el año, ya veréis qué temas esperan. El mundo de las posesiones, de los exorcismos, siempre ha causado terror entre todos nosotros. En nuestro estudio tenemos a uno de los mayores expertos de nuestro país y junto a él queremos entrar en ese tenebroso mundo. Otras veces hemos hablado contigo sobre los exorcismos. ¿Cuántos exorcismos? ¿Eres exorcista? No soy exorcista porque desde que acabé mi doctorado en Roma, ya cuando volví había cambiado el obispo y se me indicó que se me dio a entender que era mejor que no retornara a ese ministerio y yo, por supuesto que me pareció muy bien. Pero lo ha sido. Me he dedicado a atender a todos los que tenían problemas demoníacos durante muchos años, aunque realmente no tuve un nombramiento formal. Nunca tuve un nombramiento formal. Pero eres un experto en demonología al menos, ¿verdad? Sí, eso sí, claro. Después de tantos años atendiendo a gente, por supuesto que hasta el más tonto acabaría aprendiendo algo. Y has estado en Roma en algunos cursos que se hacen sobre exorcismo, ¿verdad? No, fue el doctorado. El doctorado estuve 4 años y acabar la tesis doctoral me llevó un año más. A lo que me dediqué fue a hacer una obra sobre el tema del exorcismo, una obra teológica larga y ya de análisis teológico. Sí. ¿Cuántos exorcistas habrá en España? Pues yo creo que ahora mismo nadie puede dar una cifra segura, pero que realmente estén trabajando, es decir, que no sea un nombramiento formal, sin práctica del ministerio, pues habrá a lo mejor unos 10, quizás menos, pero no creo que más de 10. Vale, lo nombra el obispo, ¿no? Los nombra el obispo de cada diócesis, sí. En alguna parte he leído que, noticias muy preocupantes, que los obispos estaban nombrando muchos más exorcistas porque andaba suelto Satanás. Bueno, sí que he escuchado cosas como esas, comentarios de ese tipo y he leído algún titular. Realmente no es así. Siempre ha sido una cosa que ha habido una cierta demanda continua, sea la Edad Media o sea el siglo XVII o el Nueva York del siglo XXI, y siempre se ha intentado que hubiera alguien experto en el tema que atendiera los casos. Pero aunque se ha dicho eso, realmente no es así. Lo que sí que sucede es que antes esos exorcistas, pues en el siglo XVIII, pues había uno en Lyon, otro había en Marsella, otro, y no se reunían. Hoy día sí que hay reuniones, hay congresos, hay cosas que hace que haya titulares y que se haga esa pregunta. Si a un exorcista le preguntan, oiga, ¿el demonio está más suelto? Probablemente en cualquier época que se haga esa pregunta la respuesta va a ser sí, está más suelto que antes. Bien, es la dinámica lógica de las preguntas y las respuestas. Quiero introducir un poco todo este mundo antes de hablar de las almas errantes, que ya el título a mí me pone los pelos de punta. ¿A cuántos exorcismos has asistido?
No llevo el número, lo digo sinceramente, pero sí que puedo decir que durante unos 7 años recibía gente todos los días. Gente, es decir, no es que todos tuvieran problemas, gente que me venía a ver, a preguntar, a consultar, y después, claro, por los casos que oraba, podía ser una oración de 5 minutos o de 10 minutos de una influencia leve, o había casos que sí que eran más de 3 horas con esa persona y muchas, iba a decir semanas, incluso años. Entonces, ¿cuántos? El número iba a dar poca luz acerca de realmente cuál ha sido la dimensión de este trabajo, la que yo tenía como otros en el mundo. Pero todos los días recibía gente. ¿Cómo y por qué la gente va a un sacerdote a que le vean si está poseído? ¿Qué sienten? Sí, se suele decir que la mayor parte de las personas que van a los sacerdotes que se dedican a esto tienen problemas mentales. No es verdad. La mayor parte viene porque tiene dudas, porque tiene miedos, porque se han dado varias casualidades, pero han sido casualidades. Entre tanta gente, a veces hay casualidades que les han hecho sospechar que aquello no era normal. Problemas mentales, sí, había a lo mejor menos de un 5% que tenían problemas mentales que achacaban al demonio, como la depresión o ya cosas más serias como la esquizofrenia, pero no eran la mayoría los que tenían problemas mentales. La mayor parte era gente normal y sana. ¿Que tenía algún espíritu o alguien que le rondaba o que le había poseído? La gente suele preguntar sobre todo por el tema del maleficio. Me han hecho algo. Pero yo intentaba convencerles de que, aun yo no viendo el mundo de los espíritus, yo no veo si alguien tiene un maleficio o no, las cosas que les sucedían se podían explicar de un modo completamente natural. Entonces, buena parte era hacer entender a la persona que viene completamente convencida que después que le has escuchado no ves la acción del demonio por ningún lado. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Hay personas en que la acción del demonio sí que puede ser más patente. Y después había un pequeño número, muy pequeño de personas que sí que tenían influencias demoníacas porque orabas por ellos y tenían unas reacciones, unas manifestaciones que indicaban que algo había. Pero eran cosas leves normalmente. Y después había un pequeño número de personas a lo largo de todo el año que sí, es así, que caían al suelo, se retorcían, gritaban, etcétera. Seguimos un poco con este tema, si te parece. ¿Cuáles son las características? Hemos leído que para saber que alguien estaba endemoniado, entre comillas, aversión a las cuestiones divinas o a los aparatos o instrumentos que lleváis normalmente, al agua bendita, etcétera, una fuerza sobrehumana, poder, xenoglosia me parece que se llamaba, poder hablar lenguas extrañas. ¿Es eso cierto o no tiene nada que ver con tu experiencia? Sí, lo que acabas de decir es el elenco completo, además, de signos que suelen decir los exorcistas, porque es lo que aparecía en el antiguo ritual de exorcismos. Bueno, el padre Amorth y yo mismo no estábamos muy contentos con la lista. Uh-huh. ¿Por qué? Primero, porque esas cosas cuando aparecen, que no siempre, aparecen casi siempre solo durante las sesiones de exorcismo. Con lo cual, si uno espera eso para tener que ir, pues probablemente no va a aparecer nunca eso. Y después hay muchos casos de posesión que ni hay una fuerza sobrehumana, ni hay un conocimiento de lenguas extrañas, ni nada por el estilo. Lo que define a la posesión es que cuando el sacerdote ora por ella, entra en trance y un espíritu habla a través de ella y ¿Le cambia la voz?
En algún caso sí, pero la mayor parte de las veces no. Y en los casos en que cambia la voz, es su misma voz, pues impostada de otra manera, etcétera. Ha habido algún caso entre muchos más especial que dices, mira, qué cambio de voz tan curioso, pero entra dentro de lo natural. Lo que sí que he observado, y muchas veces, es alguien que ha estado gritando guturalmente durante una sesión de 3 horas, pero unos gritos sobrehumanos y guturales, y no tiene ni una pequeña afonía, ni una ronquera, ni nada. Eso sí que me ha llamado la atención y lo hemos comprobado varios. Pero los signos extraordinarios, cosas que digas, mira, inexplicable humanamente, no es lo normal. La posesión suele ser más sencilla. Es la vecina, el familiar que conoces, que lo acompañas al exorcista, que lo conoces bien, que nunca le has visto hacer nada extraño, y que de pronto el sacerdote ora y se transforma y empieza a hablar con otra voz, aunque sea la suya, pero cambiando el tono, y a decir unas cosas que dices, no es ella, es otro ser, es otra persona, y después vuelve en sí. Normalmente eso es la posesión, y puede tratar de zafarse de los que la sujeten, o atacar al exorcista, o querer autolesionarse. Eso es la posesión. Ya sé que la gente esperaría algo más de película, pero la posesión es lo que es, no lo que imaginamos que es. Para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. Pero no te haría salir del cuerpo de Regan. Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. ¿Qué es eso? Agua bendita. ¡No me acerques! ¡Oh! ¡Me quemo! Lo acabas de decir, la gente piensa como eso que hemos escuchado de el exorcista, esa niña que habla con esa voz. No es tan dramático entonces, los casos que os habéis encontrado. Algún caso suelto sí. Algún caso suelto. Yo recuerdo que me parece que nos habías contado algunos de poner los pelos de punta hace muchos años. Algún caso suelto y bueno, están los exorcismos públicos que se hicieron en Ludum, que después, haciendo mi tesis doctoral, descubrí que hubo alguna ciudad francesa más en que volvió a suceder lo mismo, y sí que eran muy espectaculares y eran más de película. Pero normalmente es todo más sobrio. Lo que pasa es que esa persona que ves allí retorcerse, gritar, sollozar, insultar lo sagrado, claro, es tu tía, o es tu sobrino, o es tu vecina, y la conoces desde hace 20 años, y dices, no me lo puedo creer, nunca la había visto así. Pero empiezan las oraciones y algo emerge desde dentro. Casi última pregunta antes de ir a las almas errantes. ¿Por qué hay tanta diferencia entre los exorcismos que se hacen en la Iglesia Católica y el resto de las iglesias cristianas, que están todo el día haciendo exorcismos y son increíbles? Sí. Bueno, efectivamente, si alguna crítica hay que hacer ahora mismo a los jerarcas de la Iglesia Católica, es un exceso de prudencia. Es un exceso de prudencia. Si alguna crítica hay que hacer a nuestros hermanos evangélicos, que por otra parte son gente que sigue a Jesús, que son fieles al Evangelio, que, o sea, hacia ellos no estoy nada mal dispuesto, pero sí que, hablando en general, no todos, si hay un defecto, es que algunos ven demasiados demonios, y ven demonios por todas partes, y todo se arregla entonces de este modo. Entonces vemos cómo hay un exceso de prudencia por un lado y un exceso de ver demasiados demonios por otro lado. La realidad es lo que importa. O sea, aquí no por hacer menos exorcismos uno es mejor. Hay que hacerlo cuando se necesita y punto final. Ni más ni menos. También hay algunos jerarcas que exigen tanto que es excesivo, pruebas psiquiátricas, etcétera, etcétera. Pero ciertamente algunos ven demasiados demonios por todas partes.
Nuestro invitado se ha acercado a las almas errantes. Esas entidades que se quedan en la frontera. El padre Fortea ha elaborado un profundo estudio sobre ellas y viene dispuesto a compartirlo con nosotros. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y con el padre José Antonio Fortea esta noche, hablando de otro asunto, las almas errantes. Yo te digo que a mí solamente el título debe ser algún recuerdo que tengo de cuando era pequeñito, iba a clase, nos hablaban de ello, ¿no? Pero te pregunto, ¿quiénes son las almas errantes? Hay una experiencia común en todas las culturas de que hay un algo de los seres humanos que pervive después de la muerte. Ellos veían que el cuerpo se corrompía, se destruía, y sin embargo no importa si son los griegos, los romanos, los persas, las culturas de África Negra, Asia, Japón, todas las culturas que he mencionado y las demás creen en los fantasmas, creen en los espectros, como lo queramos llamar, que además no se aparecen con una manta blanca y no, cuando se aparecen vestidos como iban en vida y con la cara que tenían cuando estaban vivos, y desaparecen, no hablan, ellos se muestran, los ven y desaparecen. Entonces hay almas que por alguna razón vagan sobre la tierra en algunos lugares. Para la teología católica no hay ningún problema. Estas almas son las almas del purgatorio. Son las almas que por alguna razón Dios permite que se manifiesten para que tratemos de ayudarles con nuestras oraciones. La visión de la teología católica, por lo tanto, sí que tiene un espacio, y ya lo dice incluso Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles, para este tipo de espíritus humanos que se aparecen en determinados lugares, cementerios, lugares de muertes violentas, suicidios, no todos, pero donde hay suicidios es más frecuente, es como que se hubiera quebrantado un orden divino, no todos, por supuesto, porque hay muchos casos en que evidentemente es una enfermedad que para ellos fue un purgatorio en vida, ya hicieron bastante con resistir, pero aunque no todos, es un hecho, no lo podemos negar, donde ha habido personas, sobre todo personas que se han suicidado no por una carga tremenda que llevan desde hacía años, sino como un acto soberbio, deliberado, de decir yo me marcho cuando quiera, es más frecuente que después el espíritu se manifieste. ¿Esas serían entonces las almas errantes? Lo que pasa es que en mi libro uso esa expresión, las almas errantes, para referirme a un tipo bueno, vamos a ver, quizás es mejor explicarlo todo. Almas errantes es un hecho. En esto estamos de acuerdo desde los japoneses, los chinos, las culturas del México, iba a decir precolombino, pero las culturas tradicionales del interior de México, por supuesto. Dentro de esas almas errantes, lo que yo digo en mi libro, tratado sobre las almas errantes, es lo que yo llamo espíritus perdidos, que son almas que, como hipótesis, esto no es fe católica, como hipótesis, quizás hayan sido dejadas hasta el juicio final, que cayeron realmente entre Pinto y Valdemoro. Ni podían ir al cielo, pero tampoco había habido un rechazo tal de Dios que digas, mira, esto es una acción irreversible que ya no admite. Mi opinión personal es que el juicio final, para algunas almas, los espíritus perdidos, que yo llamo así, será verdaderamente un juicio. Y esta hipótesis
es la que también sostenía el padre Gabriele Amorth al final de su vida, no al principio, pero al final de su vida, y en el libro Tratado sobre las almas errantes explico las citas y pongo donde lo dijo, cambió y sí que creyó que podían existir. Voy a ser un poco crítico contigo. El cielo, el infierno y el purgatorio. Hay algunos miembros de la Iglesia que decían que eso no era un lugar físico, sino un estado. Existe el cielo porque crece a estas alturas, bueno, el cielo todavía, pero el infierno y el purgatorio, que Dios nos vaya a condenar eternamente. La Iglesia, en su teología, lo que afirma es que esos tres, vamos a decir, lugares, son estados, son estados. Eso lo ha afirmado siempre la teología. La gente piensa que en la Edad Media la gente era muy sencillita. Los teólogos podían ser muy buenos en la Edad Media. Y si le preguntabas a un teólogo dónde estaba el purgatorio, o a Santo Tomás de Aquino, o a San Alberto Magno, te dirían, es un estado. Es un estado. Entonces, lo que la Iglesia ha afirmado es que existen tres estados y que al final de todo solamente habrá dos, el cielo o el infierno. Pero nunca ha dicho cuántos se han condenado. Siempre ha repetido las palabras de nuestro Maestro, Jesucristo, de que cabía la posibilidad de una condenación eterna, pero nunca ha dicho son tantos o tal proporción, etcétera. Jamás. ¿Qué significaría eso de condenación eterna? Jesucristo, cuando estuvo sobre la tierra, enseñó a los apóstoles. Y una de las cosas que les enseñó es que al final de toda la historia, todas las almas serían divididas a su derecha o a su izquierda. Y que a los de la izquierda les diría, apartaos de mí, id al fuego eterno. Y Jesús, esta verdad que enseña, la repite en varios lugares y de distintas maneras, hablando del fuego eterno, hablando del gusano que nunca muere, hablando de las tinieblas exteriores. Que da mucho miedo todo eso. Fíjate, yo mismo creería que es imposible un rechazo perfecto de Dios y para siempre si no fuera porque Jesús nos enseñó que teníamos que tener cuidado porque esto era perfectamente posible. Hay mucha gente que está ahora rechazando a Dios, a Jesucristo. Pero en la tierra, desde luego sí. En la tierra tenemos desde los casos más extremos de personas, por ejemplo en la mafia, que ordenan matar, que torturan, que secuestran, hablo del mundo, que hacen cosas espantosas, perfectamente probadas en sedes judiciales, con todo tipo de pruebas. Esas personas no solamente han rechazado a Dios, sino que han decidido seguir el camino del mal, han decidido el camino de hacer sufrir a los demás, el camino de voy a aprovechar todo lo que pueda en esta tierra sin importarme el precio que tengan que pagar los demás. Llega un momento en que esas almas, aunque están vivas, se endurecen de un modo increíble, pero es real. O sea, si esto fuera una cuestión teórica, pensaríamos que estábamos excediéndonos, pero es real, estos monstruos existen. Sin embargo, esos monstruos que tú dices creen en la Santa Muerte y son supersticiosos y trabajan con la magia o se van a esas otras creencias. Sí, efectivamente algunos de ellos, curiosamente, sí que creen en el mundo de los espíritus malignos, curiosamente sí que creen en los demonios y tienen miedo. Yo conocí a un hombre militar rudo a más no poder. Era muy rudo aquel hombre. No voy a decir en dónde estaba, pero lo conocí cuando yo era capellán militar, porque era obligatoria la mili en aquella época, y estaba de visita y estuvimos hablando un rato. Pero había una cosa, aquel hombre que no tenía miedo a matar, ni a la muerte, había una cosa que me pidió, cuando yo se la mencioné, que de ningún modo
y noté el miedo en sus ojos. Que no le bendijera. Que no le bendijera. Sí. Y le dije, no, tranquilo, es una sugerencia, no. Y cuando nos separábamos, le dijo, por favor, ni siquiera cuando yo le dé la espalda. Y estaba preocupado de verdad, como diciendo, esto es lo malo de hablar con alguien como usted, no debería haber hablado. Tenía miedo, y además la primera vez que me dijo, por favor, lo único que le pido, así lo dijo con miedo, me llamó la atención. ¿Qué pensaba? ¿Qué idea tenía? No lo sé, pero aquel hombre se dio cuenta de que había cosas del mundo espiritual que él no podía controlar. Me he ido un poco por las ramas, porque hablar contigo se puede hablar de tantas cosas que me voy por las ramas. Volvamos a las almas errantes. En tu libro hablas en ese tratado sobre almas errantes, de la posibilidad de que alguna de estas almas errantes puedan poseer a los humanos, a hombres y mujeres. ¿Es cierto? Sí, hay casos en que, de nuevo, entramos en la hipótesis, ¿eh? No, esto no es fe católica. Una cosa es la fe, los artículos de la fe, y otra cosa ya es la teología, donde caben las opiniones. Entonces, en mi opinión, sí, hay almas del infierno y hay almas en los estratos colindantes al infierno, pero del purgatorio, los más bajos del purgatorio, que nuestra experiencia es que sí que han podido entrar en algunos cuerpos y manifestarse, y yo pienso que ha quedado probado que efectivamente eran almas humanas y no demonios. Vale. En tu libro, que en la página 22 tengo marcado las diferencias o las pautas diferentes que tendrían estas almas de, digamos, los demonios. En los exorcismos por posesos hay espíritus que afirman ser almas humanas, y hay una serie de características. ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, más que el elenco que allí pongo, de que efectivamente pues el demonio es mucho más furioso, mucho más rabioso, y las almas suelen manifestar más bien tristeza, etcétera. El que también pongo allí que las almas en un momento dado pueden llegar a rezar y alabar a Dios. Besar un crucifijo, sí. Veo aquí. Pero lo más probativo, me parece a mí, es que cuando son almas, al final se despiden, dan gracias, y yo eso lo he escuchado varias veces. Gracias, me acordaré de vosotros, adiós. Y algunas de ellas, incluso antes de salir de ese cuerpo, dicen, veo una luz, se acerca esa luz. Y varias me han dicho, veo a una mujer con un niño en brazos, me está mirando y me sonríe. Después hay como una conversación entre esa mujer bellísima, así lo dicen ellos, y es cuando después de esa conversación que no escuchamos, dicen, adiós, gracias, me acordaré de vosotros, me acordaré. Y la persona expira profundamente y vuelve en sí, y ya ha acabado todo. Y ha quedado liberada. Claro, eso es tan distinto de las posesiones de demonios que, claro, al principio piensas, a lo mejor me están engañando, pero cuando llevas varios años y la experiencia de otros exorcistas es la misma, dices, bueno, es que quedó liberada. Y bien, nos puede engañar, pero ¿y si es verdad que realmente esto es así? Al final yo llegué a la conclusión de que sí, de que algunas almas vagan por el mundo hasta el día del juicio final. Mil preguntas tengo aquí para hacerte. ¿Por qué un alma puede poseer a un humano? ¿Qué busca? Y ese alma está cercano al ser humano, es decir, puede ser un primo, un tío que ha fallecido, alguien de la familia que se ha perdido. Bien, vamos a ver. La palabra poseer es verdadera, pero requiere explicación. El individuo que tiene dentro, sea un demonio, sea
un alma de esos estratos inferiores del purgatorio, lleva una vida normal. Trabaja, come, se divierte, pero nota en su interior el peso de lo que lleva dentro, en forma de tristeza, de rabia o lo que sea. Abro paréntesis, en los casos más extremos de posesión, no puede llevar una vida normal. Cierro el paréntesis. Entonces, la persona en una normal, no profunda, lleva una vida cotidiana que no hace sospechar nada. Hablamos de posesión porque en los exorcismos se manifiesta lo que hay dentro y entonces sí que posee ese cuerpo moviéndolo. Pero eso es más frecuente en los demonios, no tanto en las almas. En ese sentido hablamos de posesión. No es que el espíritu ajeno esté moviendo ese cuerpo a voluntad todo el día. No. Nadie se va a enterar de lo que lleva dentro. Es en el momento del exorcismo cuando se manifiesta y en ese momento posee el cuerpo. Se ha dicho de paso, me acaba de venir ahora a la memoria de que estaba yo en el aeropuerto de Colombia, había una persona conocida y me recibió tal y me pidió que bendijera ya que estaba allí las instalaciones, lo hice y al final había un grupo de soldados, era la época de las FARC todavía, y entonces había soldados militares allí con sus armas y me pidieron, ¿puede bendecirnos? Ah, pues sí. Era un lugar reservado, no era a la vista de la gente. Y se pusieron en fila, como suelen hacer los militares, y yo iba pasando, imponiendo las manos y rezando por cada uno 6 segundos, 7 segundos, muy brevemente. Pero al llegar a una chica que no tenía nada de especial, de pronto se manifestó el espíritu. Nadie lo había podido sospechar. Aquella chica tenía algo dentro y tuve que parar, si no, aquello se hubiera ido de las manos, hubiera empezado a gritar, etcétera. Entonces, disculpa, cuando dices espíritu, ¿era un demonio o era un alma errante? Probablemente era un demonio, pero no lo sé, porque yo paré, no podía hacer un exorcismo, yo iba a hacer una simple bendición. Entonces, recordémoslo, cuando hablamos de posesión no es 24 horas al día que el demonio lo mueve como una marioneta. No, la posesión es un fenómeno que se manifiesta en el exorcismo de esa manera. El resto del tiempo la persona hace lo que quiere. Vale, pero no me has contestado. Son esas almas errantes, son gente cercana que de repente perdón, me elige a mí porque es mi tío, mi primo, Pues normalmente pienso que no. Sobre esto hay distintas tesis, porque como hablo con muchos exorcistas, hay algunos que piensan que sí, que son más bien personas familiares. Pero pienso que no. Los individuos que hablan de esto y se manifiesta después en las sesiones, esos espíritus se han metido por razones que no las sabemos. Yo, después de tantos años, sinceramente no lo sé. ¿Por qué hay personas que recogen esos espíritus, se meten? Me han dicho algunas veces, la escogí a ella porque en su alma hay una luz especial, porque en ella hay calor, me siento bien. Es lo que sí que han repetido, pero más no puedo saber. Escucha de nuevo Espacio en Blanco en RTVE Play Radio. Y escuchando estamos al padre José Antonio Fortea, que nos deja alucinado. Ya no sé por dónde ir, porque ya te digo, me llevas de un sitio a otro. Pero tú que eres tan buen conocedor de otras culturas, yo recuerdo que vi uno de los mejores documentales que han aparecido en Radio Televisión Española. No recuerdo si eran 4 o 5 horas. El laberinto del Tíbet. Un documental de 4 o 5 horas. Cada minuto valía la pena. Y me fascinó todo el documental, pero por razones profesionales, cuando me estuve muy atento, fue
cuando una vez al año en el palacio del Potala, que ahora está en la India, pero está toda la corte del Dalai Lama. ¿Lo has visitado? No, pero me parece fascinante. Yo he tenido la oportunidad de verlo. Me lo imaginaba. He sacado el tema porque me lo imaginaba. Entonces, una vez al año hacen allí lo que desde hace siglos hacían en el Tíbet, la consulta del oráculo. Ajá. Y entonces dije, vaya, y me fijé realmente en cómo era la manifestación de un espíritu a través de esa persona escogida entre todos porque tenía esa capacidad mediúmnica. Bueno, probablemente sí, era un espíritu. Realmente nadie puede estar seguro, ni ellos mismos, de qué espíritu es el que se manifiesta, pero el fenómeno es el mismo. El fenómeno que en medio de sus plegarias, de sus mantras, veíamos allí en ese Tíbet en el exilio, es el mismo fenómeno que seguro tuvieron los oráculos de los aztecas en sus pirámides y que vemos hoy día en el Madrid del siglo XXI. Estamos hablando de lo mismo, vemos lo mismo y sigue las mismas pautas. Volvemos a las almas errantes. ¿Dónde viven o dónde estarían? Aquí hablas en el libro que estarían pared con el infierno, en ese purgatorio. Explícame un poco este concepto, por favor. Las almas que vagan en este mundo, que se manifiestan, unas están, sobre todo algún tiempo, después ya no, donde han muerto, otras están en cementerios, otras están en lugares donde ha habido pues invocación por espiritismo, etcétera. Pero cuando tú decías está colindante al infierno, allí hablamos ya del estado. El infierno ahora mismo no está en un lugar, el purgatorio tampoco. Con lo cual, cuando decimos que está colindante, aledaño, no es nada geográfico. ¿Dónde está el infierno en la tierra? En ningún lado. En ningún lado. No lo vamos a encontrar. El espíritu no ocupa espacio. Se podría hablar de otra dimensión, pero realmente la palabra dimensión es engañosa porque da la sensación de que es otro espacio. No es otro espacio que esté en otro sitio. No ocupan lugar las almas. Vale, a punto de terminar. En el libro he leído que durante un ritual, entre comillas, de exorcismo, te diste cuenta que era una de estas almas, que no era el diablo. ¿Qué te contó? ¿Cómo te diste cuenta que no era un demonio, sino que era una de estas almas errantes? La primera vez que me encuentro con una de estas entidades, claro, en estos rituales solo les escuchamos, hablan a través de la persona. La primera vez que sé que estoy ante una de ellas es porque me empieza a contar su historia. Yo no le hago ninguna pregunta, yo no entro en diálogo, yo sigo orando. Por supuesto que había sido muy advertido de la posibilidad de que los demonios engañen, pero aquella vez dije, ¿y si esto es verdad? ¿Qué te contaba? ¿Una vida normal? Sí, una vida... Yo no recuerdo ahora mismo, lo tengo apuntado, eso sí, lo tengo apuntado, pero así de memoria no recuerdo exactamente cuál fue el primer caso, pero sí que me contó cómo no se entregó a Dios, no creyó en Dios, se alejó de Dios al morir. No sé si fue este el caso que me dijo, vi una luz y me alejé de esa luz, huí de esa luz, porque por las cosas que había hecho en su vida tenía miedo a el juicio de esa luz infinita. Esa luz les da miedo instintivamente a estas almas que son malas, porque si están allí no es porque han sido precisamente buenas, pero tampoco ha habido un rechazo absoluto de Dios, Entonces, me contó su vida, se puso, si no recuerdo mal, a llorar, y a llorar, y a llorar, y cuando estábamos rezando, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Empezó a rezar. Eso no nos había pasado nunca. Tantos casos y nunca. Y después fue cuando ya, no sé si ese caso simplemente hubo esa aspiración y quedó bien, la persona volvió a estar consciente, o si se despidió.
Después tuvimos más casos igual que estos. Y en un momento dado, pues yo dije, pues sí, yo creo que esto es verdad, que no nos están engañando. Y además, voy a contar una historia. Yo tenía mucha duda, porque me habían insistido tanto en que los demonios pueden engañar, y es verdad, pueden engañar, que dije, si estas almas existen, voy a rezar por ellas todos los días de mi vida. Pero yo estaba de rodillas, era un día normal, que estaba haciendo mi oración normal antes de la misa, en la capilla de mi parroquia, y dije, Señor, pero no me gustaría estar rezando por unas almas que no existan. A lo mejor esta hipótesis es falsa, almas que están hasta el juicio final, tal. Y entonces hice una cosa que jamás hago y que la gente que me escuche no debe hacer. Le dije, Señor, con la mente, porque yo estaba en silencio, había otra persona en la capilla, Señor, si estas almas perdidas existen, por favor, ¿no me podrías dar un signo, una señal? Una prueba. Sí, yo creo que pensé prueba, esa palabra. Y eso jamás lo hago. A Dios nunca hay que pedirle pruebas, ¿eh? Pero no sé por qué en ese momento lo hice, cosa que nunca hago. Y 4 segundos después, en una puerta que estaba a 3-4 pasos lejos de mí, oigo esto, van a oírlo los oyentes. Y no había nadie en la puerta. Yo le pregunté a la persona que estaba en la cabina, porque no estaba solo, había una persona. ¿Ha oído eso? Y me dijo, sí. En realidad movió la cabeza sin decir sí. Entonces, al momento salí, porque yo sabía que era la respuesta a la oración que yo había hecho, pero dije, quiero estar seguro, porque en el futuro me entrarán dudas, y quiero estar seguro, no decir, y si hay una explicación por rara que sea. Estaba a 3-4 pasos, o sea, al momento salí, no había nadie. Pero es que, en la configuración de esa parte de la parroquia, esa puerta de la capilla bajo tierra daba a un pasillo que estaba vacío. Y es un pasillo vacío, no hay donde esconderse, no hay recovecos, no hay nada. Aún así, me tomé la molestia de inspeccionar todo. Pero es que incluso la única puerta de entrada es una puerta muy vieja, metálica, pesada, que no tenía aceite y hacía un chirrido impresionante, aunque lo hicieras con mucha lentitud. No había nadie. No podía haber ido corriendo hasta la puerta. Tampoco, también es verdad que eso era un hecho. Entonces sí, allí no había nadie, pero yo oí esos 3 golpes en la puerta. Y muchos años después le volví a preguntar a esa señora y se acordaba perfectamente porque le había impresionado, porque eran como los golpes en una puerta, que yo aquí he dado los golpes en la mesa, pero no es lo mismo darlos en una puerta que en esta mesa, porque hay objetos y cosas. Retumbaron como la llamada del difunto en Don Giovanni cuando se aparece el espectro y le llama. Fue algo así, fueron impresionantes, no lo olvidaré nunca. Último minuto, Padre Fortea. ¿De qué manera se puede ayudar a esas almas errantes? ¿Con oración, como decían antes? Orando, se pueden ofrecer sacrificios por ellas, ayunos, los que sean católicos, misas, yendo a misa, etcétera. Todo lo que hagamos por ellas, todo está conectado, realmente todo está conectado. Para bien y para mal todo está conectado. Y si nosotros las queremos y oramos por ellas y ofrecemos sacrificios por ellas, misas, rosarios, eso hará que Dios envíe gracias y salgan cuanto antes de ese estado de purificación. Ha sido un esbozo de ese tratado sobre las almas errantes con el Padre Fortea. ¿Hay alguna manera de conectar contigo? ¿No estás en redes sociales o no hace falta que te busquen? Si ahora están muchos de ustedes diciendo, querríamos consultarle, miren, yo ya no me dedico al exorcismo, me dedico a las labores diocesanas que me han encargado
y el tiempo que me queda libre a mis libros, ¿eh? Pero bueno, si quieren escucharme, está en YouTube el canal del Padre Fortea, pero las consultas yo ya no doy abasto, realmente. Entonces, canal del Padre Fortea, ahí hablo para todos. Mis libros gratuitamente están en Biblioteca Forteniana, y en este caso no era para conseguir ningún tipo de clientela. Yo les digo lo que vi, pero ya no me dedico a esto. Gracias, padre. Ha sido un placer estar de nuevo contigo. Te deseo un feliz año 2022 y que sigamos viéndonos un poquito más habitualmente, si puede ser. Algún día tú y yo seremos almas sin este cuerpo y veremos ese mundo. Seguramente. Gracias. Feliz año. Hasta pronto, hasta pronto.